Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por invitarme a poder contribuir desde mi punto de vista como psicólogo para pues enfrentar y comentar sobre este problema que está afectando a nuestra sociedad. Para entender la problemática desde un punto de vista psicológico, tenemos que verlo de una manera holística, de una manera integral, para poder entender la problemática. Y verlo de una manera holística es incluir dentro de ese análisis los 4 principales aspectos que intervienen en la problemática. El primero de ellos son los delincuentes, ¿no? O el acto de los delincuentes. El segundo de ellos tiene que ver sobre las víctimas y las familias de las víctimas. El tercero tiene que ver sobre el problema del juego, o sea, lo que desencadena el juego en nuestra sociedad y en los adictos, sobre todo al juego. Y finalmente, cuál es la situación actual de la sociedad mexicana. Entonces, esos 4 aspectos integran principalmente la problemática y que hay que entenderlos y reflexionar sobre ellos para poder abordar el problema de una manera integral. Y me permito hacer una reflexión sobre cada uno de ellos, ¿no? En el sentido de los delincuentes, pues no hay duda de que la gente que participa pues es un grupo de personas que tiene ciertas deficiencias individuales y también de tipo psicobiográficas. Esas deficiencias pues lógicamente pues no les permite integrarse de una manera correcta a la sociedad y no les permite cumplir también pues con la normatividad, las leyes y demás, ¿no? Entonces los lleva a la comisión de un delito. Bueno, de esa manera. Ahora, las causas de todo eso son multicausales, ¿no? Podemos decir de que puede ser resultado de un afán de protagonismo, puede ser resultado también de una familia pues disfuncional, también uso de drogas, también un bajo nivel socioeconómico, inadaptación, clase social baja, etcétera. Yo creo que las causas pudiera ser muchas. Sin embargo, la cuestión es de que lo que se ha estudiado, de que existen todas esas variables, pero no necesariamente tiene que ser la causa directa para la comisión de un delito. Lo que sí es que, hablando de delincuencia juvenil, hay una clasificación pues básicamente aceptada universalmente entre los psicólogos, que habla que hay 3 tipos grandes de delincuentes, sobre todo de jóvenes delincuentes, que, como bien dices, son los jóvenes, ¿no? El primero de ellos pues son los delincuentes con rasgos de anormalidad patológica. Son los que en realidad presentan una patología en su conducta, como son las clásicas psicopatías, las neurosis, etcétera, ¿no? Ese es el primer tipo. El segundo tipo se refiere a los delincuentes con rasgos de anormalidad no patológica, o sea, los que no presentan una patología grave. Entre ellos pues podemos encontrar todos los trastornos sociales. Y el tercer tipo de delincuente son aquellos que tienen unos rasgos de personalidad, son los que caen entre que si son normales, estadísticamente normales, que son adaptados a la sociedad, pero tienen rasgos de personalidad que los lleva a actuar de esa manera, ¿no? Bueno, entonces ese es el primer punto de análisis, que es el delincuente, ¿no? El segundo punto de análisis tiene que ver con las víctimas y sus familiares. No hay duda que un gran número de personas que fueron afectados directa o indirectamente con ese problema han sufrido de algo que en psicología se llama crisis de estrés postraumático, que es una situación de alto estrés después de ocurrido un hecho violento o que ha causado gran impacto en la vida de las personas. Entonces eso lleva a que tanto los sobrevivientes como las familias de las víctimas tengan ese tipo de problemas que van a estar manifestados, entre otras cosas, por insomnio, irritación, depresión, crisis nerviosas recurrentes en los días subsiguientes, etcétera, etcétera. Entonces esas gentes necesitan de un apoyo psicológico. Actualmente el gobierno de Nuevo León tiene lo que son las brigadas de salud mental que está atendiendo a estas gentes, que son grupos de psicólogos y de psiquiatras que están dando atención o remitiendo a las instancias correspondientes
a las personas afectadas, ¿no? También hay un programa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se llama ProVíctima, que es el de atención a víctimas del delito, y que también han atendido, hasta lo que estoy informado, a más de 50 familiares de las personas afectadas. Pero eso no es todo. También en el caso de la psicología, la terapia cognitivo-conductual es la que ha dado mejores resultados para tratar a las crisis nerviosas, sobre todo las víctimas de violencia. Y finalmente también en el caso de los psiquiatras tenemos el uso de fármacos para poder apoyar a estas personas. Bueno, el tercer problema derivado, sobre todo para entender esta problemática, es lo relacionado con los juegos de azar. Los juegos de azar se han convertido en los últimos años en un problema psicológico para la sociedad. Es lo que comúnmente llamamos los psicólogos ludopatía, que es la adicción al juego, que también lo vemos y que muchas de las personas afectadas viven día a día, no solo ellos, sino sus familias también, esa problemática, ¿no? Que también los afecta. Es algo muy parecido a lo que le ocurre a los que tienen dependencias, ya sea drogas o... según el Instituto de Adicciones, de Recuperación de Adicciones de Illinois, dicen ellos que lo que ocurre en el juego es muy parecido a una dependencia química, como si fuera una droga que tiene la persona. Entonces lo que ocurre con estas gentes que tienen el juego recurrente y el hábito del juego es que tienen una secreción de una hormona, la norepinefrina. Esta secreción de la hormona se da en menor cantidad a ellos que como se da a la mayor parte de las personas. Esta hormona tiene que ver básicamente sobre lo que son las emociones que tiene la persona. Entonces, si comparamos a un individuo que es adicto al juego, segrega menos cantidad de esta hormona. Entonces llega más tarde el aviso al cerebro para decir que debo de parar y dejar de jugar, comparado con la gente normal. Entonces tiene que, en realidad, los niveles de ansiedad y de emoción tienen que ser muchísimo mayores para que ellos entonces les llegue al cerebro la señal de decir ya, deja de jugar, ¿no? Que de otra forma, pues a los primeros indicios de que uno debe de parar, pues la gente normal lo hace en esta situación. Pero lo que estamos observando es una descomposición de los valores de la sociedad, que nos está llevando, nos está orillando los problemas de la delincuencia organizada y que está afectando los valores de nuestra misma sociedad. Entonces esos son los 4 factores que considero que nos permitirían tener una idea más clara, de una manera global y holística, el problema, y tratar de abordar de una u otra manera pues, la problemática y avanzar un poco hacia la solución. Efectivamente hay corresponsabilidad entre autoridades, los ciudadanos, los delincuentes, los padres de familia, en fin, yo creo que todos los actores de nuestra sociedad están involucrados en esto. Y lo cual, al estar todos involucrados, se complica más la solución del problema. En psicología social, que esto es un fenómeno social, que ha sido muy estudiado este tipo de problemas, sobre todo en otros países, y voy a utilizar el ejemplo de Colombia. Colombia, lógicamente, que llegó a extremos de lo que está ocurriendo en México, y esperemos que eso nunca ocurra. Sin embargo, ante esa corresponsabilidad, el único recurso que tuvo Colombia y ciudades como Medellín es unir esfuerzos entre las partes. Se armaron de valor las sociedades civiles del país y las autoridades, pero por iniciativa de la sociedad civil es donde nació este movimiento. Las autoridades se unieron y ante esa unión y otras variables que utilizaron ellos, con estrategias que utilizaron que les dio muy buenos resultados, en donde esa unión entre las partes, esa voluntad y ese deseo de en realidad acabar con el problema, todos participaron en la solución
Y yo creo que, y estoy seguro que en el caso de nuestro México, no es responsabilidad nada más de las autoridades, es corresponsabilidad de todos los que somos parte de la sociedad. El poder de la denuncia también. El poder de la denuncia, la educación de los hijos, el trabajo de las universidades, los sistemas de salud. Entonces, todo eso tenemos que participar en la solución de la problemática. Es un trabajo coordinado. Es un trabajo coordinado, pero hay que coordinarlo, alguien tiene que coordinarlo. No podemos dejar, ni debemos dejar a las autoridades como único responsable de la solución. Todos tenemos que participar. Entonces, es ahí la importancia de esa corresponsabilidad. De muchas maneras. En el caso del ITSO, que es la universidad donde yo pertenezco, estamos colaborando desde hace muchos años por dos frentes. Uno de ellos es formando profesionistas en el área de la salud, como es el caso de los psicólogos, que salen preparados para afrontar y colaborar con los 4 problemas que mencioné inicialmente. Y de hecho lo están haciendo. Una muestra de ello pues, es el CUDEC que tenemos en el sur de la ciudad y que también apoya a sectores pues, menos favorecidos. Y colonias vulnerables. Exactamente. Otro de los factores, otro de los vertientes en donde colabora la institución es en la formación de profesionistas de otras carreras, pero a través de la transmisión de valores sociales que sean útiles para la sobrevivencia, para el buen vivir y para contribuir a una mejor sociedad en la que estamos, ¿no? Entonces, no solo nada más son los psicólogos, sino, bueno, ellos están formados profesionalmente en el área de salud, pero los demás, con la transmisión y la adopción de valores propios de un ejercicio de la profesión ético y profesional. Entonces, en términos generales, son las dos vertientes en las que está contribuyendo la institución. Por eso, si habláramos de qué recomendaciones se pudieran hacer ante un problema como esto, las recomendaciones básicamente serían dos. Una de ellas es las familias. Las familias y principalmente a los padres de familia que se involucren con compromiso y responsabilidad en el desarrollo de sus hijos. ¿Por qué? Porque de esa manera van a poder fomentar hábitos sanos que lleve a precisamente a la sobrevivencia de los hijos y el buen vivir también. Y el segundo factor tiene que ver con lo que en psicología se llama resiliencia. Resiliencia son aquellos, el fomento de todos aquellos factores de protección que le va a dar al joven como defensa para no caer en los problemas de delincuencia, drogadicción, etc. Y uno de los factores de resiliencia principal es la comunicación entre padre e hijo. Entonces, independientemente que las familias tengan problemas económicos, que haya problemas de desintegración, como todos los que mencioné, el hecho de que exista buena comunicación entre padre e hijo, como uno de los factores, va a ayudar mucho como factor resiliente, amén también de las redes sociales que tenga de apoyo, los amigos, los familiares. Le da como fortaleza. Le da fortaleza, ¿no? Y repele todas esas, pues esas problemáticas sociales que estamos enfrentando y la que nos lleva a una manifestación extrema como lo que sucedió pues, en la ciudad de Monterrey. Y el sumar voluntades, ¿no? El sumar voluntades que también dentro de las investigaciones que se han hecho en psicología social, la colaboración va a llevar a sumar esfuerzos y poder lograr lo que una persona o dos personas o que un solo gobierno no va a poder lograr de forma individual. Pues así serían por ese sentido serían las recomendaciones.